Hola a todos, en este vídeo voy a resolver del examen de química de prueba de competencia específica del año 2023, la parte 3. En este canal ya podéis ver pues dos vídeos, uno de instrucciones de este tipo de exámenes y los criterios de evaluación. ¿Vale? Explicaros así brevemente que este examen tiene tres partes, una parte 1 que son 15 preguntas tipo test que hay que contestar 10, ¿vale? Luego la parte 2, que son dos problemas y hay que contestar a uno, y el problema, parte 3, que son también dos problemas y hay que contestar a uno. Cuando digo a uno, es si contestáis a todo, a lo primero que se pueda corregir. Es decir, si de aparte 1 resolvéis, contestáis a las 15 preguntas, pues las 10 primeras os corregirán. Del apartado 2 y el apartado 3, la parte 2 y parte 3, el problema que si resolvéis los 4 problemas, ¿no? Los 2 de cada parte, pues el primero que vean, ¿vale? El primero que esté resuelto es el que corrigen, ¿vale? De cada parte. El caso es que vamos aquí a resolver los dos problemas y así podéis practicar, ¿vale? El problema 1 dice lo siguiente: dada una reacción de tipo A más BB produce productos, se obtienen los resultados experimentales recogidos en la siguiente tabla, donde se modificaron las concentraciones de los reactivos. Y hay 4 experimentos con variación de concentraciones y su velocidad correspondiente, ¿vale? El apartado pide calcular el orden de reacción respecto a la especie A y respecto a la especie B, así como el orden total. B. Calcular el valor de la constante de velocidad con sus correspondientes unidades. C. ¿Cuál será la velocidad de una reacción cuando la concentración de A sea 0,08 molar litros menos 1 y la de B 0,04 mol litro menos 1? Teniendo en cuenta las unidades de la velocidad de reacción, que se entiende por velocidad de reacción. Entonces, vamos a ir por los apartados. Se necesita resolver primero el apartado A para resolver el B y el C, ¿vale? Y bueno, el caso es que vamos a resolver. En este caso sabemos que pues eso, la velocidad, o sea, la ecuación de velocidad, la ecuación cinética a nivel general es la siguiente, ¿vale? Teniendo la reacción que nos da sería V es igual a K, que es la constante cinética, por la concentración de A elevado a alfa por la concentración de B elevado a beta. Alfa y beta son los órdenes parciales con respecto a A y B, ¿vale? Y entonces, con los experimentos podemos calcular estos valores, alfa y beta, ¿vale? Entonces, cogemos el experimento 1 y 2 y sustituimos en esta ecuación cinética. Con el experimento 1 obtenemos la ecuación siguiente: 4,4 por 10 a la menos 4 es igual a la constante cinética por 0,02 elevado a alfa por 0,01 elevado a beta, ¿vale? Y la segunda ecuación con el experimento 2 sería la siguiente: 17,6 por 10 a la menos 4 igual a K por 0,02 elevado a alfa por 0,02 elevado a beta, ¿vale? Si dividimos las dos ecuaciones, ¿vale? Las constantes cinéticas las podemos quitar porque tienen el mismo valor, ¿vale? Entonces, luego la primera parte, la de alfa, o sea, la de concentración de A, también, como son exactamente iguales, también se pueden eliminar, ¿vale? Pues es el mismo valor, 0,02 elevado a alfa, ¿vale? El caso es que vamos operando, como aparece en pantalla, y al final obtenemos una ecuación que es 0,25 es igual a 0,5 elevado a beta, ¿vale? Entonces podemos concluir que beta es igual a 2. El orden parcial de B es igual a 2, ¿vale? Y ya tenemos este valor. Ahora tenemos que calcular el valor de alfa, ¿vale? Entonces con eso vamos a utilizar los experimentos 3 y 4. ¿Okay? Entonces, con el experimento 3 obtenemos la siguiente ecuación: 35,2 por 10 elevado a menos 4 es igual a la constante cinética por 0,04 elevado a alfa por 0,02 elevado a 2. Y luego otra ecuación, que la calculamos con el experimento 4, es la siguiente: 140,8 por 10 a menos 4 igual a la constante cinética por 0,04 elevado a alfa por 0,04 elevado a 2. ¿Vale? Y entonces, con esto vamos operando, dividimos primero las dos ecuaciones como hemos hecho anteriormente y vamos operando, y bueno, poco a poco vamos operando y al final obtenemos un valor que es 0,025, o sea, 0,25 partido por 0,25 es igual a 1 elevado a alfa. Es decir, 1 es igual a 1 elevado a alfa. Finalmente decir que alfa es igual a 1. O sea, el orden parcial de A es igual a 1. Nos pedían pues los órdenes parciales, o sea, el orden de reacción respecto a la especie A y respecto a la especie B, que ya hemos calculado. Respecto a la A es igual a 1 y respecto a B es igual a 2. Y el orden total, que no lo tengo escrito, es igual a la suma de los órdenes parciales, o sea, los órdenes de reacción respecto a A y B. Es decir, 1 más 2 es igual a 3. Orden total de la reacción es igual a 3. ¿Vale?
Ahora vamos al apartado B. El apartado B nos piden calcular el valor de la constante de velocidad con sus correspondientes unidades, ¿vale? Entonces sabemos cuál es la ecuación cinética porque ya hemos calculado alfa y beta, que es esta ecuación es velocidad es igual a constante cinética por la concentración de A elevado a 1 por la concentración de B elevado a 2. El elevado a 1 no hace falta que lo pongamos, ¿vale? Pero bueno, yo lo he puesto. El caso es que sustituimos, cogemos un experimento y lo sustituimos en la reacción, ¿vale? Lo ponemos con unidades porque así nos ayuda a calcular las unidades de la constante cinética. La constante cinética nos tiene siempre las mismas unidades, depende un poco cómo sea la velocidad de la reacción de velocidad, ¿vale? La ecuación cinética. Entonces, bueno, yo he cogido el primer experimento y lo he ido sustituyendo, que es, obtengo la siguiente ecuación. 4,4 por 10 a menos 4 por... 4,4 por 10 a menos 4 mol por litro menos 1 por segundo menos 1 es igual a constante cinética por 0,02 mol por litro menos 1 elevado a 1 por 0,01 mol por litro menos 1 elevado al cuadrado. ¿Vale? Entonces voy operando tanto con las unidades como con los números. ¿Vale? Entonces al final obtengo una constante cinética de 220 litros al cuadrado por mol menos 2 por segundo menos 1. ¿Vale? Esta es la constante cinética, por lo cual ya hemos calculado el apartado B. Ahora vamos a calcular el apartado C. Que en este apartado nos piden, nos hacen la siguiente pregunta, ¿no? ¿Cuál será la velocidad de la reacción cuando la concentración de A sea 0,08 mol litro menos 1 y la de B 0,04 mol litro menos 1? Teniendo en cuenta que las unidades de velocidad de reacción, ¿qué se entiende por velocidad de reacción? ¿Vale? Entonces también ecuación cinética y vamos sustituyendo los valores. Sabemos la velocidad, la ecuación cinética sabemos cómo es, que viene aquí, y sabemos cuál es la constante cinética, ¿vale? Entonces, y nos dan las concentraciones tanto de A como de B. Entonces, sustituimos en la ecuación y al final obtenemos un valor de velocidad es igual a 2,56 por 10 elevado a menos 2 mol por litro menos 1 por segundo menos 1, ¿vale? ¿Qué significa, qué se entiende por velocidad de reacción? Pues el consumo de reactivos con respecto a, con el tiempo, durante el tiempo, ¿vale? ¿Cuántos reactivos se consume por segundo? ¿Vale? Al final, porque sabéis que mol por litro menos 1 es concentración, ¿vale? Entonces, la cantidad de reactivos que se consume por unidad de tiempo. Esa es la velocidad, ¿vale? Lo que se entiende por velocidad de reacción. Entonces, con esto ya hemos calculado el apartado C, hemos respondido a todo el apartado y, por lo tanto, hemos terminado la pregunta 1. Ahora vamos al problema 2, ¿vale? Entonces, el problema 2 dice lo siguiente. En un recipiente cerrado de 72,6 por centímetros cúbicos de capacidad, introducimos 3 gramos de pentacloruro de fósforo a una temperatura de 760 Kelvin. En estas condiciones, el pentacloruro de fósforo se disocia en tricloruro de fósforo y dicloro. Se trata de un equilibrio homogéneo en estado gaseoso. A. Escriba la reacción reversible que tiene lugar formulando las especies involucradas. B. ¿Cuál será la composición de la mezcla en el equilibrio, sabiendo que el valor de Kc correspondiente a una reacción de disociación tiene el valor de 33,3? C. Calcular la presión parcial de cada una de las especies que forman la mezcla gaseosa en el equilibrio. Entonces, como datos nos dicen que 1 litro es igual a 10 elevado a 3 centímetros cúbicos, que la masa molecular del pentacloruro de fósforo es 208,24 gramos por mol litro menos 1 y la constante de los gases ideales, R, es igual a 0,082 atmósferas por litro por mol menos 1 por Kelvin menos 1, ¿vale? Entonces vamos a ir resolviendo. Y resuelvo, el apartado es muy fácil, ¿vale? Lo que tenemos que saber es un poco de formulación de química inorgánica, ¿vale? Nos dan los nombres de los compuestos, tanto el reactivo como los productos, y tenemos que escribir la fórmula, ¿vale? Entonces, y escribir cómo es el equilibrio. Entonces, el equilibrio es el siguiente. El pentacloruro de fósforo, o sea, PCl5, que está en estado gas, se disocia en PCl3, que es gas, y Cl2, que también es un gas, ¿vale? Esto es el equilibrio. Entonces, ya hemos escrito la reacción reversible, ¿vale? Con todas las especies involucradas. Ahora nos piden en el apartado B cuál será la composición de la mezcla en el equilibrio, sabiendo que el valor de Kc
correspondiente a esta reacción de disociación tiene un valor de 33,3, ¿vale? Tenemos que tener en cuenta, pues, bueno, primero vamos a calcular el número de moles. Nos dan los gramos de pentacloruro de fósforo y vamos a calcular los moles. Los moles se calculan dividiendo la masa partido por la masa molecular. Nos dan los dos datos, ¿vale? La masa es 3 y la masa molecular es 208,24. Lo dividimos y calculamos, o sea, bueno, hallamos unos moles, una cantidad de moles que es 1,44 por 10 a la menos 2 moles, ¿vale? Estos son los moles iniciales de pentacloruro de fósforo. Entonces, inicialmente tenemos solo pentacloruro de fósforo, que tenemos unos moles de 1,44 por 10 a la menos 2, y en equilibrio tendremos unos moles de esta sustancia, de pentacloruro de fósforo, que es 1,44 por 10 a la menos 2 menos X. X es los moles que pasan que se llegan a disociar, ¿vale? Que pasan a los productos. Entonces, de tricloruro de fósforo tendremos X moles y de cloro X, ¿vale? Pongo todo X porque, por los coeficientes, ¿vale? Si uno de los coeficientes fuese 2, o sea, por ejemplo, el cloro tuviese un coeficiente de 2, pues sería 2X, ¿vale? 2X moles. Pero bueno, como todo es 1, pues es menos X más X y más X, ¿vale? Entonces, a partir de esto ya podemos calcular lo que es... o sea, bueno, nos ayuda a calcular cuántos X, ¿vale? O sea, tendremos que calcular X. Tenemos también, por otro lado, el volumen, ¿vale? Nos lo dan en el enunciado, que sea un 72,6. Esto lo tenemos que dividir por 10 elevado a 3, ¿vale? Para calcular el volumen en litros, porque nos están diciendo que un litro es 10 elevado a 3 centímetros cúbicos. Entonces, 72,6 centímetros cúbicos lo dividimos entre 10 elevado a 3 y obtenemos el valor de 72,6 por 10 elevado a menos 3 litros, ¿vale? Ya tenemos calculado el volumen en litros. Esto porque calculamos esto porque sabemos que la KC, bueno, cualquier KC es la concentración de los productos elevado a sus coeficientes estequiométricos partido por la concentración de los reactivos elevados cada uno a sus coeficientes estequiométricos. Por lo tanto, en este caso concreto es la concentración de tricloruro de fósforo por la concentración de cloro entre la concentración de pentacloruro de fósforo. Por lo que tenemos que hallar las concentraciones y tenemos por un lado los moles y por otro lado el volumen, ¿vale? Entonces aquí pues ya vamos sustituyendo pero teniendo en cuenta, o sea, tanto los moles como el volumen, ¿vale? Por lo tanto tenemos el Kc es igual a 33,3, nos lo dan en el enunciado, en el apartado B. Luego esto es igual a X partido por 72,6 por 10 elevado a menos 3, que es la concentración de tricloruro de fósforo. Esto lo multiplicamos por X partido por 72,6 por 10 elevado a menos 3, que es la concentración de cloro. Todo esto está en equilibrio, ¿vale? Porque la Kc es constante de equilibrio, ¿vale? Entonces, todo esto lo partimos por 1,44 por 10 elevado a menos 2 menos X partido por 72,6 por 10 elevado a menos 3, que es la concentración de pentacloruro de fósforo, ¿vale? Ya con esto vamos operando, ¿vale? Y al operar obtenemos una ecuación de segundo grado, que es la siguiente: x al cuadrado más 2,42x menos 3,48 por 10 elevado a menos 2 es igual a 0. Entonces tenemos que resolver esta ecuación esta ecuación de segundo grado nos va a dar dos valores, uno positivo y otro negativo. Tiene que ser positivo, porque no se puede obtener menos 3 moles de una sustancia, ¿vale? Tiene que ser positivo. Entonces aquí X vale 1,43 por 10 a la menos 2, que son los moles que se disocian y se obtienen de los productos, ¿vale? De tal manera que el pentacloruro de fósforo finalmente tenemos, en el equilibrio tendremos unos moles de 1,44 por 10 a la menos 2 menos 1,43 por 10 a la menos 2, es decir, 1 por 10 elevado a menos 4 moles. Y si esto lo dividimos entre el volumen, tendremos una concentración de 1,38 por 10 elevado a menos 4 molar. Del tricloruro de fósforo tendremos unos moles de 1,43 por 10 elevado a menos 2 moles. Si lo dividimos entre el volumen, obtenemos un valor de 1,97 por 10 elevado a menos 2 molar. Y de cloro es igual que el cloruro de fósforo. Tendremos unos moles de 1,43 por 10 elevado a menos 2 moles y una concentración de 1,97 por 10 elevado a menos 2 molar, ¿vale? Recordad que para calcular la concentración hemos dividido entre 72,6 por 10 elevado a menos 3 litros, ¿vale? El volumen que nos dan. Entonces con esto ya hemos calculado el apartado P, ¿vale? Las concentraciones de cada sustancia en el equilibrio, ¿vale? Tanto del reactivo como de los productos. Ahora vamos al apartado C, que nos piden calcular la presión parcial de cada una de las especies que forman la mezcla gaseosa en equilibrio.
¿vale? O sea, todas las tres sustancias son gases, ¿vale? Y además nos dan la constante de los gases ideales, por lo cual tenemos que deducir que tenemos que usar la ecuación de los gases ideales, que es P por V es igual a nRT, ¿vale? Si pasamos V al otro lado dividiendo, tenemos N partido por V, que es la concentración, ¿vale? Que ya hemos calculado. Las concentraciones las hemos calculado en el apartado anterior, en el apartado B, ¿vale? Y como digo, si el V lo paso al otro lado, tenemos N entre V, ¿vale? Que es la concentración, que es lo que hemos calculado. Por no volver a calcularlo, ya podemos sustituirlo ahí, ¿vale? Entonces, la presión parcial del pentacloruro de fósforo es igual a 1,38 por 10 elevado a menos 4, que es la concentración, por 0,082 por 760, que es igual a 8,60 por 10 a menos 3 atmósferas. El segundo es la concentración del tricloruro de fósforo, es 19,56 por 10 a menos 2 por 0,082 por 760, que es igual a 12,19 atmósferas. Y la del cloro es la misma que la de cloruro de fósforo, que es 19,56 por 10 a menos 2 por 0,082 por 760 igual a 12,19 atmósferas, ¿vale? Como veis, la presión del pentacloruro de fósforo es mucho más pequeña que la de las otras dos sustancias, porque obtenemos finalmente en equilibrio la concentración de esta sustancia de pentacloruro de fósforo es mucho más pequeña que la de las otras. Bueno, bastante más pequeña, no mucho, pero bastante más pequeña, ¿vale? Entonces, claro, pues las presiones, al haber menos cantidad, pues menos presión, ¿vale? Entonces ya con esto hemos resuelto ya todo el problema, porque hemos terminado con el apartado C, que son las presiones parciales, ¿vale? Entonces, si te ha resultado útil este vídeo, pues espero que le des a me gusta, te puedes suscribir al canal y lo puedes compartir con los compañeros que también les puede ayudar, ¿vale? Pues nada, muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos en el siguiente.